Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Decía Woody Allen que el dinero no da la felicidad, pero produce una sensación tan parecida que solo un auténtico experto podría diferenciarlo. Entonces, cogiendo la noticia que salió hace ya un tiempo, que el duque de Feria, Luis Medina y Alberto Luceño, pues habían obtenido una serie de comisiones que se entendían como abusivas o que habían incrementado un montón el precio de mascarillas, guantes, que encima no solo es que era carísimo, sino que eran defectuosas. Y esto generó bastante lo que se entiende como alarma social, ¿no? A la gente no le sentó nada bien y ahora están pues en un proceso judicial. eh, pero cogiendo, como os digo, esta noticia, no tanto centrándome en las personas, sino pongo utilizar el contexto para que el resto podamos darnos cuenta de cositas, ¿no? Como os digo otras veces, introducir un poco de luz y sacar alguna conclusión más allá de buenos y malos y demás, ¿no? Entonces, si no queremos terminar como Pablo Escobar, metiendo el dinero en sacas y escondiéndolo debajo de la tierra, porque ya no sabemos ni qué hacer con él, porque una de las cosas que nos ocurre es que en estas latitudes más occidentales, a priori, ese plano material, las cosas que podemos comprar o los viajes a los que podemos acceder o todo tipo de actividades, eh, están más que controladas. Es decir, yo no conozco a nadie, yo personalmente, que se haya muerto de hambre y cuando he preguntado a ver si alguien conoce a alguien que se haya muerto de hambre, tampoco. Con lo cual, esta huida hacia adelante, esta carrera continua de cada vez poseer más cosas, acumular, 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 se termina, entiendo yo, convirtiendo en una situación en la que primero tú te puedes formar en lo que sea, ¿no? Pensando que eso, como solemos decir, tiene más salidas, no puedes hacer una carrera o un grado, lo que sea, que crees que te va a llevar a un tipo de trabajo en el que eh, vas a tener ese beneficio económico, vamos a decir mensual, si eres asalariado, y con el tiempo te vas a comprar una serie de cosas que te van a obligar a seguir en ese trabajo, ¿vale? Entonces, definiendo un poco, como os digo, solo como excusa, no para meterme ni a favor ni en contra de los protagonistas, que como os digo, Duque de Feria, Luis Medina y Alberto Luceño, se les acusa de obtener de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico para vender mascarillas, guantes y test con sobreprecio al consistorio madrileño. Vale, Luis Medina Abascal pues, pertenece a lo que conocemos como la nobleza, tiene el título de duque de Feria, cedido por su hermano, y no ha tenido mucho éxito en el ámbito empresarial, por lo que he ido recogiendo diferentes noticias, aunque sí que ha sido una imagen recurrente, ¿no? de photocalls y de la alta sociedad, ¿no? Y por otro lado tenemos a Alberto Luceño, que en un principio era totalmente desconocido, se presenta como un empresario con contactos en China y como un facilitador, ¿no? Pero una vez he empezado ya con esta pequeña intro del contexto, el primer punto que se me ocurre es que estas figuras, y ya os digo, despersonalizando totalmente, eh, tan solo son intermediarios. Es decir, mmm, como al primer sector, lo que es agricultura, pesca, ganadería, se dedica a algo así como el 3 o el 5%, como muchísimo, de la población, el resto estamos haciendo como malabares y teniendo una serie de profesiones y dedicaciones que si no aportas algo, si no pones tu propio sello en las cosas, simplemente pasas a ser un robot que eres un engranaje más de todo el sistema, ¿no? Como si fuera un reloj que tiene que dar la hora. Pero termina dándola mal. ¿Por qué? Porque, como os digo, siendo intermediarios no están aportando nada.
no están contribuyendo a que el producto sea mejor. Lo que hacen es encarecerlo. Y yo así empezamos con estas nivel de comisiones, ¿no? Que cobras tanto por producto como tanto cuesta el producto. Entonces lo encareces un montón. Y entiendo yo que eso obedece a una falsa abundancia. Es decir, cuanto más poseo, más elevado soy. Y esto para nada es así. De hecho, con los años puedes encontrarte en tu propio piso, en tu casa, ahí donde vivas, tu chalet, eh, que no hay ni un hueco en la pared al que le falte un cuadro, o cada vez que veo un hueco en la sala lo lleno con un sofá, ¿no? Entonces, al final, terminas dependiendo de ese plano material que tú has generado. Porque como llegamos a la falsa conclusión que cuanto más tengo, mejor estoy, más feliz soy o algo así, se convierte en una obsesión el hecho de consumir, ¿no? Y alimentamos pues nuestras bajas pasiones, ¿no? Tenemos una serie de vacíos y lo intentamos rellenar con plano material. Y claro, el vacío va más por el plano emocional, ¿no? Que sería un plano superior. Pero en cualquier caso, si la tradición de la nobleza castellana es no trabajar y tú heredas un patrimonio de la manera que haya venido, tampoco voy a meterme en la ascendencia de esta gente, pero sí que genera lo que llamamos picaresca, que es que a ver cómo yo, sin trabajar, genero más dinero o mantengo lo que tengo, ¿no? Claro, podemos decir que los instrumentos en música, los instrumentos de metal, son instrumentos nobles. Porque la verdad es que no te disimulan nada lo que tú emites. O sea, al final el instrumento hace como de altavoz y amplifica tanto el acierto como el fallo o el error, ¿no? Entonces diríamos que, por ejemplo, la trompeta es un instrumento muy noble. Tú lo que haces te lo genera. No te lo disimula, no te lo maquilla. O podríamos hablar también de los metales nobles en la tabla periódica, de tal manera que son muy buenos conductores de electricidad, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la información que entra de una parte se transmite muy bien a través de ese metal. Entonces, llega a su fin, si tú tienes una clavija bañada en oro, cuando vayas a escuchar música con cascos, lo escucharás con total nitidez, porque es muy buen transmisor de la electricidad, de los electrones, de la información en cualquier caso, ¿no? Entonces, claro, esto con la picaresca pues no se va a llevar muy bien. Entonces, parece más ese título nobiliario que se ha quedado en un adorno porque no hay una cultura, no hay una elevación de la persona, no hay un desarrollo, no son gente más altruista en general, sino que cogiendo los ejemplos del principio, es gente que está perdida en sí mismo. Es como si vivieran, una vez más, en una jaula de barrotes de oro. ¿Vale? Entonces, el primer punto para mí sería ese. Que al ser intermediario y no aportar nada, esto ya no empieza bien. Pero no a nivel moral, no a nivel moral, sino a nivel físico. O sea, no va a funcionar. Antes o después se va a caer. Porque no tiene un objeto detrás, más que el mero hecho de ganar el dinero, que sería el, el punto número dos, que es que se pone el dinero como objetivo y no como medio para llegar a ese objetivo. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un proyecto que llevar a cabo, una idea, tu propia impronta personal, lo que sea, o crees que la sociedad o hay un nicho de mercado que tú puedes aportar algo y solucionar o redirigir lo que sea, ¿no? Una idea. Am, si no tienes ese proyecto, el dinero no tiene ningún sentido. Más allá del mínimo que se necesita, pues para, vamos a decir, vivir dignamente. Pero a partir de cierto nivel se va a convertir en pura acumulación. Y de hecho esa acumulación es como si llegaras a una habitación, como os he dicho antes, de objetos y te terminas ahogando. Pierdes tú tu propio protagonismo. Has puesto, pues eso, el, el carro por delante de los bueyes. Entonces
carece de sentido. Y las ideas que te van a nacer van a ir por esa línea también, de mantener, de picarescas, de manda el mercado, no tengo en cuenta a las personas, no me tengo en cuenta a mí, y la cabeza empieza ahí a desvariar. Y emocionalmente ni te cuento, ¿sí? Y yo me acuerdo de un ejemplo, para que se entienda esto que quiero transmitir, que es, estando en una terraza, hace unos años, me acuerdo, nada, me tomé una Coca-Cola y un pincho, y cuando me dieron las vueltas de lo que yo pagué, me devolvieron 50 céntimos de más, que esto no suele ser lo habitual, ¿no? Pero simplemente fue un detalle que me llamó la atención. Entonces yo me dirigí a la terraza, al meter la mano en el bolsillo me di cuenta que había 50 céntimos de más y hice un ejercicio con ello. Que es, esto no me pertenece, entiendo sin darle demasiadas vueltas que lo tengo que devolver porque no es mío, no ya por la cantidad que no me va a quitar de pobre, ¿no? Ni de rico, pero sí que hice el ejercicio. Y al principio las respuestas que me salían eran unas respuestas un poco más buenistas, vamos a decir. Es decir, es de buenas personas, de buen ciudadano, pues de devolver lo que no es tuyo. O qué pensarían mis padres. O lo correcto es esto o lo otro. Pero yo sabía que no eran las respuestas más profundas que yo podía encontrar. Y que cualquier persona puede también toparse con ellas, ¿no? Entonces simplemente me quedé con la sensación de cómo me dejaba a mí tener esos 50 céntimos de más. Y al de un rato la respuesta que me vino fue una dualidad. Es decir, me quedo con lo que no me pertenece y me va a costar dormir, con lo cual ya en salud no va a ser beneficioso, porque sé que soy como un niño que se ha quedado con la pelota de otro y yo sabiendo que el otro la está buscando o que la va a echar en falta, me lo callo y me lo quedo. Pero ya tienes que andar como vigilando. Ya no duermes tranquilo. O B, duermo tranquilo, no me importa, me parece de lo más natural, se ha confundido el otro, yo no tengo nada que ver y me lo quedo. Pero me di cuenta que si yo hago eso, o cualquier persona hace eso, estás matando o estás mitigando una señal, que es esa sensación que tú tienes de, esto no es para mí. Lo correcto es devolverlo, pero para que todo esté equilibrado. Entonces, si yo me quedo con algo que no es mío, es como si quitara un interruptor y esa señal deja de emitirse. Ya no me siento de manera extraña, voy a dormir bien. Pero mañana, cuando se dé la situación a la inversa, yo no voy a detectar, la intuición no me va a traer que el otro se ha quedado con algo que me pertenece a mí. ¿Sí? Entonces, o no duermo bien, o si duermo bien, ya soy menos efectivo, soy menos potente que si lo hubiera devuelto. ¿Vale? Y una vez que llegué a esta conclusión, simplemente pues fue devolverlo y la persona agradecida por el gesto, en realidad, ¿verdad? Tampoco no va a ningún lado. Pero yo creo que esto, lo complicado es cuando las cantidades eh, aumentan porque va a llegar un momento que vas a decir, joder, es que yo con esto me podría ir de vacaciones y nadie se va a enterar. Ya, pero lo sabes tú. Y tu nivel de conciencia, lo que te va a dejar tranquilo, es que tú hagas tu parte. Independientemente si otro u otros son conscientes de ello o no. ¿Sí? Entonces, eso sería para mí el segundo punto. El tercero nos dice también que hay un sistema de competición, que nos parece lo más natural, ¿no? Lo vemos en los deportes. Quien mejor lo haga gana. Luego empiezan a haber un montón de intereses y a veces no es así. O gana en ese instante, pero igual el día anterior o el posterior hubiese perdido. Pero en cualquier caso, yo tengo la sensación de que genera una persona ganadora y 99 perdedoras. Porque como que solo puede ganar uno. O sea, no tenemos una serie de sistemas que premie diferentes actitudes.
y en el que todo el mundo tenga acceso a poder superarse a sí mismo y no a otro, ¿vale? Entonces, eso que tenemos tan asimilado yo pienso que en su día tendría su función, claro, que no había otra, competir. Pero hoy día con el nivel tecnológico que tenemos y la globalización, que ya sabemos que somos todos muy parecidos con forma diferente, con manifestaciones diferentes, con creatividades que nos llevan a cosas diferentes, pero que lo que se hace en un lado vale para otro. Que el plato típico de no sé qué país o región o lo que sea puede tener mucho éxito en otro lado. Y que somos seres de la misma especie que lo que estamos generando en un lado quizás se pueda aprovechar también en otro, ¿no? Es decir, qué aporte está haciendo cada uno de las naciones, de las culturas, de las sociedades, pero como aporte al resto. No solo competir como si me lo fueran a quitar y entonces yo pierdo mi valía, ¿vale? Sigo. Otra de las cosas curiosas es que, no sé si a modo de inversión o de ocultar, comprar una serie de coches de lujo, alguna embarcación y relojes Rolex, ¿no? Pues lo más caro que hay, lo más elitista. Es decir, que el plano material solo accede al plano material. O sea, quizás tú te ves obligado o te ves en la posibilidad de quedarte con un montón de pasta, pero terminas siendo otra vez pasta. Es decir, si eso no te va a dejar tranquilo, es cuestión de tiempo que pierda el efecto, el pelotazo que acabas de dar, que te lo acabas de llegar como que has ganado un premio, pero en muy poco tiempo te vas a cansar de que tu día esté ya resuelto de esa manera, sin emprender, sin jugártela, sin aprender de tus errores y disfrutar de tus aciertos. O sea, poder avanzar, ¿verdad? Entonces, eso no deja tranquilo a nadie. O sea, al final te compras eh, juguetes de niño grande, para que otro se dé cuenta. Es como si haces un viaje al otro lado de donde tú vivas, del mundo, del planeta, y si se te ha olvidado la cámara de fotos en casa, es como si no has hecho el viaje, porque al final el viaje es que los demás vean que has viajado muy lejos. Y eso quiere decir que tú tienes un poder adquisitivo muy alto, y eso quiere decir entonces también que tú eres una persona muy elevada, mereces la pena y eres muy feliz a ojos de los demás. Pero sabemos de sobra ya que esto no va por aquí. Es un modelo de los 90, yo creo, que fue como lo más álgido de la competición y que los ricos también lloran, como os he dicho otras veces, ¿no? Entonces, si al final pierdes amistades porque te quieres llevar todo, porque encima luego entre ellos también debe haber habido que no han sido muy claros. Entonces, es una huida infinita hacia adelante. O sea, te terminas fallando a ti. Cuando fallas ya todo el mundo, cuanto más cercano es, también le vas a fallar y terminas fallándote a ti, que eres el núcleo de todo esto. Eh, la falta de amor, no romántico, conlleva falta de inteligencia. Entonces, todas las decisiones que has tomado para llegar a esto se han olvidado de ti. Es un poco el ejemplo que os he puesto de esos 50 céntimos. Hay algo que no está funcionando más que quizás mentalmente, pero emocionalmente es imposible que te deje tranquilo, que te deje con una sonrisa. Quizás hacia afuera sí, hacia los demás, pero para uno mismo no. Entonces, todo lo que no sea tratarte a ti y utilizar cada experiencia, cada cosa en la que estés emprendiendo, a lo que te dediques, todo lo que no tenga en cuenta que tú eres el centro y que vas a recibir todo ese estímulo, que vas a nutrirte de todo lo que estás viendo y todo lo que estás viviendo y que vas a tener en cualquier situación ese tipo de respuestas, es decir, que si te metes mucha presión en el trabajo, en el curro, luego eso no, es que yo diferencio muy bien la parte personal de la profesional. Eso no existe. Eso puedes creerlo tú a nivel mental, pero tu cuerpo está registrando todo el estrés de eso y las respuestas se te van a disparar antes o después. Es cuestión de tiempo que vayas acumulando contradicciones y que termines haciendo en casa lo que haces en el trabajo, seas quien seas.
¿vale? Entonces, la emoción es un tipo de inteligencia, porque te está avisando como si fuera una maestra de historia y a la vez como un futurólogo. Te está diciendo de dónde vienes, y hay un ascendente muy curioso en el Duque de Feria, y qué posibilidades se te abren si tú te das cuenta de dónde estás, ¿vale? ¿Qué más? La mayoría de lo que reunimos en la cesta de la compra, la verdad, si te fijas, es superfluo. Lo que más abulta no es lo que más te alimenta. Estamos todo el rato acallando una especie de vacío que si nos ponemos a comer, por ejemplo, lo que más pues el dulce, las pizzas, toda esta comida rápida, lo que está haciendo es bajar la sensación esa de vacío, como tener un premio inmediato. Lo compro, lo como, ya estoy. Hasta que se me vuelve a despertar, porque no es hambre, sino es acallar esa sensación de no sé qué hacer con mi vida. Estoy repitiendo todo el día ese mismo día, ¿no? Entonces ahí el aburrimiento llega y lo perpetuamos, porque es un círculo vicioso, ¿no? Entonces se dispara ese cortisol y lo tenemos muy a mano en ese plano material, ¿vale? Entonces sí que hay una cosa, y os pongo otro ejemplo, que es que el plano material no sacia al plano emocional. Pero el plano emocional sí puede saciar el material. Y pongo un ejemplo muy concreto, que es, tú no puedes comprar una amistad. Tú no puedes comprar la felicidad, ni la alegría, ni nada. Tú no puedes comprar la lealtad. De hecho, en cuanto empiezas a comprarlo, es cuestión de tiempo que te falle. En cambio, si tú tienes una amistad, sí te pueden hacer un favor, un préstamo, incluso un regalo. Como dos amigos míos, que uno va a cambiar ya de coche y cuando se entera de que otro amigo anda buscando coche, directamente se lo da. Entonces el plano emocional, esa amistad natural, real, profunda, que no busca nada más allá que la propia amistad, sí que genera que una de las personas en su generosidad, ¿no? Y que no estamos igual, no es lo habitual, pero todos tenemos la posibilidad de hacerlo. De hecho, no hay las diferencias entre ser infantil y ser maduro, no siendo una buena ni la otra mala, sino que se abren posibilidades, es que cuando te das cuenta que tú puedes regalar, no solo ser regalado, que tú puedes regalar, esto se convierte en una aventura de, bueno, pues voy a hacer un regalo de mí para ti, que haya algo de mí, que haya algo de ti, y a ver si acierto, y me he pasado la mañana mirando en el ordenador, luego me he ido a una tienda, no lo tenían, he ido a otro lado, es decir, tú estás viviendo todo ese proceso, ¿vale? El regalo es lo que lo mueve quizás, la idea, pero lo que estás viviendo es tu acertar y tu generosidad y practicar tú contigo, ¿vale? Por otro lado, también hoy día la información está por todos lados. Es accesible para todas las personas prácticamente. No es como hace 100 o 50 años. Entonces, mmm, digamos que las élites, lo que entendemos como élites, es más que ponen caro un café para que tú no accedas a ese lugar, porque es más caro, que el café que tienen sea mejor. De hecho, vivimos cualquiera que tenga un nivel mínimo de vida en Occidente, teniendo acceso al agua caliente, a la ducha, a, a una nevera, que nos parece cosas de lo más mínimas, una cocina, un colchón. Vivimos mejor que todos los nobles de la historia de la humanidad. Tenemos hielo en cuanto queremos, ¿vale? Entonces, la gente nos roba normalmente para comer. Es más para o drogarse
o para tener las zapatillas de Michael Jordan, como sinónimo de por lo menos he mejorado en algo. O mitigo mi vacío, mi soledad, mi sensación de es que la vida no tiene mayor sentido, no sé qué hacer. Y cuando tienes el plano material resuelto, lo mismo. Se nos olvida que la salud o cosas así, en cuanto te falta un poco, no hay dinero que lo pague. Y no, por no entrar ya en la sanidad, como pues están ahora lo que aplaudíamos en tiempo de confinamiento, resulta que ahora están de huelga esta gente porque no consideran que no se les está valorando ni económicamente ni se les provee de los recursos necesarios y nos debemos a esta gente, ¿no? O sea, la salud es lo primero que se ha dicho siempre, ¿no? Bien, siguiendo ya y por llevarnos a algo más allá de lo que nos parecería casi evidente, indignarse por lo que este tipo de situaciones generan o que hay personas que pues caen en estas tentaciones, por decirlo así suavemente, yo creo que denota que nos gustaría estar en ese lugar y que no nos pillaran. Y a mí, personalmente, no me gustaría nada, no porque no me pillen, sino porque esa sensación de vacío se va a dar todo el rato. Tú tienes ya todo resuelto a ese nivel. Y lo que no se te ocurre, por eso que estás ahí, es que existe algo más que una moto acuática y que fardar o moverte en restaurantes, que antes o después te vas a habituar y entonces ya no vas a tener donde buscar y luego es cuando llega el plano espiritual y tal y cual. Pero se puede compaginar todo, siempre y cuando pongas los bueyes por delante del carro. Es decir, primero, ten un proyecto, da igual cual sea, no es una cosa mejor que la otra. A ojos vistas sí que es como algo más grande, más importante que otra cosa, pero en realidad no lo es, solo es por el significado que le damos. Tú te puedes sentir realizado dando un paseo, eh, teniendo un proyecto de una huerta o un viaje o una empresa o simplemente compartir con gente, con amistades, lo que sea, ciertas visiones o- o hacer un cómic. O sea, es infinito las posibilidades. Y eso sí te va a ir saciando, vas a ir aprendiendo de tus errores. ¿Vale? Entonces, claro, si tú no haces ese proceso, si tú lo heredas directamente, ese plano material que os digo todo el rato, tú no tienes la musculatura emocional para sostenerla. No vas a tomar buenas decisiones, porque buscas el dinero por el dinero. No te pones a ti a prueba, no te superas en nada. Entonces imagínate que estás en una piscina que te cubre entero y que por querer, como en El Señor de los Anillos, mi tesoro, por querer acceder a ese lingote de oro, resulta que el lingote, por no soltarlo, te hunde, porque tú no tienes musculatura para llevarlo. En cambio, si tú vas evolucionando a la vez que tu proyecto, o que tus proyectos, tú vas a ir generando esa musculatura que en vez de perder 50 millones de euros, si llegara el caso, igual has perdido 50 euros. Has apostado por algo, no has salido como esperabas, pero tú has aprendido esa lección. De hecho, lo que se entiende por este sistema estadounidense empresarial es que si tú has fallado varias veces, tú tienes experiencia, tú tienes más probabilidades de acierto ahora. Y en estos lares no estamos así. Estamos todo el rato como si tuviéramos que tener un currículum, una página, vamos, impoluta, de que aprendí sin confundirme. Si tú aprendes cualquier instrumento de música o en cualquier deporte, mm, tú aprendes bueno, de eso que llaman derrotas, que yo no lo considero ni derrotas, porque al final es tu experiencia de vida. Ahí es donde has espabilado. Quien más veces se ha caído es quien más puede enseñar luego. El que más se ha confundido y ha solucionado es verdaderamente el que a los demás nos puede explicar eh, pues cómo se hacen estas cosas. ¿Sí? Entonces, eh,
Si, si te estás indignando, es que no has entendido que puedes ser víctima de ti mismo, de querer ya, de querer solucionar todos los problemas y no aprender en ese proceso. El otro día viendo un vídeo de Jordi Wild, pues preguntaba, joder, a uno de sus invitados, ¿no? ¿No te gustaría, eh, no te gustaría igual, pues adaptar genéticamente el ADN para que tuviéramos una visión más aguda, un oído más agudo? Eh, claro, esto lo podemos pensar así, como planteamiento de mejora, ¿no? Pero tú vas, si ahora te molesta el vecino de arriba, imagínate que tienes un super oído, que te molesta lo del pueblo de al lado. Y en una ciudad ni te cuento, ¿no? Entonces, eso se puede hacer educándolo. Ponte a tocar un instrumento, al principio diferencias tonos, luego semitonos, medios tonos y luego cuartos de tono. Y se va a dar porque es que tenemos un diseño mental y físico que evoluciona que no veas. El ser humano es la cosa más evolucionada de lo que conocemos de la naturaleza. Entonces, hay que dejar que las cosas vayan sucediendo. Teniendo ese punch de querer crecer y espabilar y encontrar las respuestas de uno mismo. No hace falta estar todo el día sufriendo para moverse del sofá, pero tenemos oportunidades abiertas siempre. Es una opción, como quedarte donde estás. Pero físicamente lo que no mejora empeora. Y las cosas están para trabajarlas, ¿vale? Y ya para ir terminando, pues eso. Si no tienes un proyecto en el que invertir tu tiempo, tu sentir y tus ideas, el vacío va a ser perpetuo. Vas a alimentarte de cosas que no te nutren, que además te van a resultar insípidas. Y que esta gente, en este caso, pero vamos, que nos lo vamos a encontrar, eh, son una bomba de relojería, que es cuestión de tiempo que estalle. Porque tienen mucho problema, yo creo, para encontrar, que esto nos pasa a casi todos, ¿eh? Para encontrar el amor en nosotros mismos, el cariño, el... Ya os digo, no es el amor romántico, no es Disney, no es Hollywood, sino saber que eres, pues eso, una persona, que tienes un montón de posibilidades, que la mejora y el sentirte, llenar ese vacío, ¿no? Está más en un vector que movimiento, que no es que estés en un nivel y si accedes a este otro, tú ya vas a ser feliz de por vida, o que si haces las cosas bien vas a ser inmortal, sino que en ese movimiento de mejora, siempre un punto, aunque avances un milímetro, tu sensación te va a gratificar. ¿Por qué? Porque la sensación de aburrimiento, de frustración, de estas cosas que a priori no nos gustan, pero que si las utilizas solo son sensaciones y avisos y GPS que te va reubicando constantemente, eh, vas a ver que en realidad te está eso, te puedes adelantar, te estás anticipando a lo que va a ocurrir en el siguiente paso. Entonces, si tú estás en una sensación, es una información que tú puedes utilizar. Y de esa manera se despega la intuición. Y poco a poco vamos avanzando. ¿Vale? Pero en ningún caso la emoción ni es buena ni es mala. Este está diciendo, si vas por aquí, puede que te superes y te venga un tipo de miedo para que te diga, va, si ya estás suficientemente bien, no la líes, quédate donde estás. Pero ya estás en emoción. Pero si tú estás tranquilo y dices, joder, me apetece hacer esto, ¿qué necesitaría para llevarlo a cabo? Y poco a poco te puede pasar, ya cerrando, como en una de las películas de Woody Allen, en la que pretende atracar un banco, entonces la tapadera es comprar la tienda de al lado, su mujer se pone a hacer un tipo de galletas con una receta artesanal y lo peta de tal manera que se vuelve millonaria. Y robar el banco no tiene ningún sentido.
¿sí? Entonces esto, la vida no sabes nunca por dónde te va a venir. Apuesta por ti, apuesta por lo bien que sabes hacer las cosas, vete aprendiendo y dirigiendo tus errores y si te dicen que no vales para ello, es que no tienen ni idea. Así que nos vemos en la próxima.